Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos en Tele Santo Domingo, en ojalá.do. 16 de agosto, día de nuestra restauración. Restauración de la soberanía, de la independencia de la República Dominicana, que habían liberado los trinitarios en el 1844 y que Santana, 17 años después, entregó a España. España que había sido derrotada, además. Sí, porque es España que habíamos derrotado, precisamente, o que derrota la guerra de la restauración. Pero usted recuerda que Sánchez Ramírez había hecho lo mismo. Sánchez Ramírez, después de la victoria de Palo Hincado, 1809, 1810, ahí, las tropas del pueblo dominicano, porque ese era el pueblo dominicano en armas, aunque todavía no se llamaba República Dominicana, ese se llamaba pueblo dominicano ya, y venía dando el combate contra los franceses desde allá, desde la frontera, desde la frontera. Venía dando el combate a las tropas francesas, que finalmente fueron derrotadas aquí en Palo Hincado por Sánchez Ramírez. Hay que oír cómo lo describe la historia tradicional, aquello, pena de la muerte, del tambor que toca retirada y todas esas cosas, para después Sánchez Ramírez traicionar esa misma lucha. Derrota a los franceses en una acción bien estúpida después de Palo Hincado, que fue una batalla importantísima, pero en una acción que Pedro Mir, en su periodización de la historia, sus 3 libros, en uno de ellos, en el primero, describe aquello. Dice que es inconcebible que después de haber derrotado a los franceses en Palo Hincado, Sánchez Ramírez decidiera permitirle a esos franceses derrotados atrincherarse aquí en la ciudad y entonces llevar a cabo el sitio de Santo Domingo, que fue lo que Pedro Mir considera como la otra devastación, como la tercera devastación. Sí, porque la primera fueron las de Osorio, la segunda fueron las de Joaquín García, cuando se enteró de que el Tratado de Basilea, el gobernador español Joaquín García, el Tratado de Basilea le devolvía a España el territorio nuestro, se lo entregaba a Francia. Entonces, lo que hace Joaquín García es devastar esto para que los franceses cuando vengan no encuentren nada. Y comienza la segunda devastación que llevaron a cabo los mismos españoles aquí, Joaquín García, el gobernador Joaquín García, y la otra devastación, que es la que ocurre con el sitio de Santo Domingo, que prohijó ¿quién? Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez, que debió haber tomado la ciudad por asalto, como se lo dijo el general inglés, el almirante inglés que estaba aquí. Pero usted puede tomar eso fácilmente. Nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos órdenes del gobierno nuestro, no podemos atacar. Porque Sánchez Ramírez llegó hasta eso, a pedirle a la escuadra inglesa que estaban ahí, cuidando sus intereses, desde luego, que atacaran. Dice, pero usted tiene todas las posibilidades, ahí no hay más de 2.000 y pico de hombres, y usted tiene bajo las armas a miles de dominicanos, que además vienen derrotando a esa misma gente y que lo acaban de derrotar en Palo Hincado. ¿Por qué nos pide a nosotros que lo hagamos nosotros? O sea, esas son de las cosas que explica don Pedro Mir, que dice claramente por qué esta gente eran anexionistas. Santana era anexionista. ¿Por qué? Porque como Sánchez Ramírez no quería perder los privilegios que tenía en el uso de las tierras comuneras, como les llamaban. Eran ateros, dueños de ganado, hacían negocios, etc. Y si el pueblo era el que tomaba el poder,
Entonces la cosa era, usted sabe lo que iba a pasar, porque las cosas estaban muy claras. Ni España, ni Francia, ni Inglaterra. El pueblo dominicano fue eminentemente revolucionario, eminentemente liberador, eminentemente independiente, y de ahí salen las ideas de los trinitarios, de ese pueblo y de la Revolución Francesa, que ya había provocado lo que provocó en el mundo. Pero qué interesante. Ganamos la independencia, pero Santana vuelve y la entrega a España. Tercera anexión. Segunda anexión. La tercera la consumaría Báez. Casi la consuma Báez. Y ya sabemos la cuarta traición a la independencia, que fue la de 1965, cuando los militares dominicanos que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch solicitan la intervención de los Estados Unidos, la segunda intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. Esa es la realidad, porque la oligarquía es siempre anexionista. No se extrañe usted de ver a Abinader besando los zapatos de los Estados Unidos, haciendo lo que dicen los Estados Unidos, entrando en todo lo que le dicen. No se asombre, que es oligarca, como lo fue Santana, como lo fue Sánchez Ramírez y como lo fueron los militares que derrocaron a Juan Bosch para entronizar a quienes, a la oligarquía dominicana, otra vez en el gobierno, para que regresaran a sus privilegios. A sus privilegios que les había quitado Trujillo a muchos de ellos, y que ellos necesitaban volver a recuperar lo que Juan Bosch dijo: no, la riqueza que dejaron los Trujillo es riqueza del pueblo dominicano y no se le va a entregar a nadie más que no sea el pueblo dominicano. Y ahí selló Juan Bosch. Sí, quizás sin darse cuenta, probablemente, pero selló ahí mismo el golpe o su suerte que vendría con el golpe de Estado. Porque la oligarquía lo que quería era poder, y para tener sus privilegios, como lo estamos viendo ahora. Ahora mismo lo estamos viendo. Es la oligarquía la que está lavando dinero, aprovechándose de todo el progreso que el pueblo dominicano en 20 años hacia atrás, en 30 años hacia atrás, fue acumulando, fue trabajando, y sobre todo en los últimos 20 años del PLD, que fueron 20 años de acumulación de riqueza para el Estado dominicano, para el país y para toda la clase media dominicana, que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero que se dará cuenta dentro de poco de lo que va a seguir pasando, de lo que está pasando ahora, que es eso otra vez, la anexión otra vez, pero desde luego ya una anexión del siglo XXI. Usted no necesita izar las banderas de ninguna potencia extranjera. Ahora usted lo dejan jugar con que usted es libre y usted puede hacer lo que usted quiera. Claro, pero todo se sabe qué es lo que hay. Porque las oligarquías no son independentistas. Por eso no quieren ahí a Maduro. Por eso no quieren el chavismo en Venezuela. Porque en Venezuela se está luchando por la soberanía. En Venezuela se está luchando por la riqueza, porque las riquezas de Venezuela sean para el pueblo de Venezuela, pero las oligarquías no entienden eso y lo que quieren es que las riquezas no sean para el pueblo. Por eso Santana traicionó al pueblo, por eso Sánchez Ramírez traicionó al pueblo, por eso Báez traicionó al pueblo dominicano. Este pueblo, dice Pedro Mir, es por hijo de la providencia. Dice, el pueblo dominicano es prácticamente hijo de la providencia, porque hay que ver lo que ha pasado este pueblo para todavía tener, aunque sea un ápice de independencia, un ápice. Y cuando trata de conseguirlo, ¡pam!, se lo quitan. Se lo quitan. Lo que estaba pasando aquí, lo que pasó en febrero de 2020, fue eso. Fue arrancarle el poder a la clase media dominicana, arrancarle el poder al PLD, arrancarle el poder a esos sectores que estaban creciendo desde el campo con las visitas sorpresa
venían creciendo, nuevos emprendimientos, nuevas iniciativas, liberación de la gente de la miseria, alfabetización, y dijeron, eso huele mal ahí, porque a la gente no hay que alfabetizarla tanto. Eso no se necesita. Y el golpe de febrero del 2020, que fue un golpe electoral como el que querían darle ahora a Maduro, ese fue un golpe contra la República Dominicana y contra el pueblo dominicano, como se sabrá, porque la historia se sabe, tarde o temprano. Mire, qué interesante que de nuevo coincida un cambio de periodo gubernamental con una fecha como la de la guerra restauradora. Y creo que hay que partir del sabio pensamiento, reflexión o conclusión de que, y no recuerdo quién fue que la dijo, de tanto que se ha repetido, de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y eso me lleva también a la noción de los círculos viciosos y de cómo hay que evitar los círculos viciosos, porque volvemos siempre a lo mismo y de ahí no se sale cuando se entra en un círculo vicioso, que lo que hace es repetir cíclicamente una realidad, la que fuese. Y hay que evadir por igual las ideas, digamos, cuadradas o las mentes cuadradas, aquellas que se alimentan consigo mismas, que todo está dentro de sus límites, dentro de sus cuatro lados, digamos. Y lo otro es evitar también las relaciones triangulares, las relaciones triangulares. Nosotros hemos vivido a través de las décadas y los años de independencia, hemos vivido en círculos viciosos, con mentes cuadradas y con relaciones triangulares, ya sea con España, por un lado, ya sea con los gringos por el otro, o ya sea con los franceses por el otro lado. Es una relación tipo triangular. Pero se inicia ahora un nuevo año escolar. Y fíjense a ver lo que es el círculo vicioso al que quiero referirme. Hoy se anuncia que hay un déficit que particularmente es enorme con respecto al cupo de aulas, al cupo de aulas en las escuelas. Y a propósito de ese déficit, ayer se anunciaba que iban a ser usadas las aulas de los colegios privados. Y dígame si esto no es un círculo vicioso o la expresión del círculo vicioso al que me he referido. Porque precisamente lo que se había evitado y se había desmontado en la gestión del licenciado Danilo Medina Sánchez y del Partido de la Liberación Dominicana era primero el déficit de aulas. Se emprendió la construcción de aulas de las necesarias para que no se volviera a hablar de la enseñanza debajo de una mata o no se volviera al expediente de comprar aulas móviles, mejor conocidas como los contenedores, en este caso contenedores de niños, de alumnos, de escolares. Y mucho menos el tener que recurrir al concepto de tandas, puesto que se estableció como un principio ya transformador de la educación dominicana de manera integral,
se estableció la eliminación de las tandas. Y cuando se habla de que se vuelve o de que se van a utilizar las aulas de los colegios privados, ustedes supondrán que no va a ser la de la tanda en la que se imparte la enseñanza privada, sino, digamos que en la tarde y probablemente en las noches. Se vuelve ahora a tener que recurrir a la noción no de tanda escolar extendida, sino a la noción de tanda. Un verdadero desastre. Hoy o mañana, 16 de agosto, nuevo aniversario de la guerra restauradora, de la restauración de la República en el 1882, ¿verdad? Y de el inicio del año escolar. El inicio del año escolar con déficit de aula, con restauración de las tandas y con la idea de que usted puede transformar la escuela, de que usted puede ir más allá de las, Ramón no le gusta falencias, ir más allá de las limitaciones que muestran ya las mediciones estas internacionales, de dónde cojea el sistema educativo dominicano. No, volvemos a los contenedores de escolares, a las tandas y en definitiva al desorden en lo que tiene que ver, y hay que hablarlo, decirlo, con el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INABIE, que había alcanzado unos estándares de calidad, eficiencia y de transparencia ejemplares. Pero volvemos para atrás. Ahora resulta que los útiles escolares, como muchas otras cosas, muchos equipos digitales, de equipos como laptops, tablets y cosas que fueron a parar al mercado comercial del país, después de que supuestamente se le habían entregado incluso a estudiantes universitarios. Y todo eso fue a parar a las compraventas, a las tiendas de los barrios de distintos lugares del país. Hemos vuelto, por lo tanto, a esa noción a la que me he referido del círculo vicioso, puesto que habíamos resuelto ese problema y volvemos al mismo punto de partida y al mismo despilfarro, a la corrupción, porque todas esas son manifestaciones de la corruptela propia de los gobiernos del PRM, antiguo PRD. Y eso es lo dramático, eso es lo patético de lo que está sucediendo. Que los esfuerzos de la sociedad dominicana, del Estado y de los gobiernos dominicanos para transformar la escuela dominicana, pues resulta ser que vuelven al mismo punto de partida en donde estamos inmersos en lo mismo, en las mismas luchas de los maestros, en las mismas denuncias de los maestros, en las mismas huelgas de los maestros y en definitiva en la diferencia entre lo que es el sector privado, que no tiene déficit, sino que incluso tiene tanda, que puede venderle tanda al Estado. Vengan, usen nuestras aulas que están vacías desde las 2, 3 de la tarde, de la 1, y se pueden utilizar en la tanda de la tarde o en la tanda de la noche. Volvemos exactamente a lo mismo. Con el tema de la restauración viene lo mismo, volvemos a lo mismo, al mismo círculo vicioso, estamos en un círculo vicioso. Por momentos, la pequeña burguesía se hace democrática, antiimperialista, y por el otro se hace pro-visa, pro doble nacionalidad, pro oligárquica, con el cuento aquello de que a través de la loto o a través de un golpe de suerte
se puede salir de la pobreza, o a través del trabajo, del esfuerzo individual, porque esta lucha contra el hambre, contra la miseria, es individual. El que no sale el que tiene hambre en este país es porque no quiere trabajar, porque aquí sobra el trabajo, sobran las riquezas. Volvemos exactamente a lo mismo. De hecho, escuchaba a un miembro de un comité político de un partido que tiene una barza de gente que no se respeta, diciendo que ese partido no podía ser de Liberación Nacional. Y usted me está hablando a mí de Juan Sánchez Ramírez. Los mismos que en su momento se convirtieron en traidores, los mismos que se perdieron en lo claro. No, ya el problema no es la Liberación Nacional, el problema no es un tema de soberanía. No, ya este partido no puede ser de Liberación Nacional. Y no aparece un organismo que le diga, váyase de aquí y forme usted un partido para que este sancocho termine de hacerse con su ingrediente. Pero aléjese de aquí porque este partido tiene una razón de ser. Y por eso es bueno recordar estas cosas. Un 16 de agosto. Ahora, ¿a qué volvemos? Bueno, volvemos a lo mismo, porque aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces volvemos a repetir un gobierno como el de Luis Abinader, que no sirve para nada, que pretende dejar un legado, una impronta, sin haber hecho ningún cambio en la sociedad dominicana, pero que va a un segundo. Usted lo vi leyendo una basurita de un diario de estos, revista comercial, donde resulta ser que este señor no ha hecho nada, porque no pudo hacer esto, ni aquello, porque estaba en crisis, pero ya él sabe mucho, pero él no va a poder hacer ningún cambio. Entonces vamos a repetir el primer mandato, que no se ha servido para nada más que para desmontar todo lo bueno que se había hecho, y volvemos al mismo cuento, y dentro de 4 años vamos a estar hablando la misma pendejada. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, que aquí no hablamos pendejadas, no se muevan. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.